¿Cómo le va? Bienvenidos, esto es Mundo Industrial, el programa pensado para defender la industria nacional. Y nosotros estamos terminando con algún material que nos quedó de las reuniones que se están llevando adelante con IPA para preparar el Congreso de la Producción que se hará en el mes de noviembre próximo. Vamos a esto y después continuamos con el programa. Bueno, yo soy Alejandro Bartalini, soy un empresario metalúrgico. Un segmento que atendemos es el segmento fundamentalmente petrolero. Pertenezco a IPA y también pertenezco a la Unión Industrial de Berazategui. Quiero decir que desde IPA, como había arrancado anteriormente, nosotros tenemos una propuesta que hemos llevado durante varios años al Congreso, que es la modificación del artículo 245 de la 20744, que es la ley de contrato de trabajo, para transformarlo en un seguro de retiro y desempleo, de desempleo y de retiro. Esto es algo que se explica muy sencillamente como un seguro que permite que el trabajador tenga la posibilidad de mantener la condición de ese artículo, que es un mes por año trabajado como derecho indemnizatorio, con o sin causa, poderlo obtener de todas maneras. O sea, si el trabajador pierde su empleo porque la empresa quiebra, que es uno de los factores más importantes de hoy en día, justamente caemos con esto en un momento de la pandemia que se vieron reflejadas varias convocatorias y muchas quiebras. El trabajador prácticamente tiene un privilegio para el crédito, pero sabemos que los juicios hoy en día tardan muchísimo tiempo y quedan completamente desprotegidos, y con este tipo de seguros el trabajador podría acceder a esa indemnización automáticamente. Es un seguro que se forma entre el Estado, las empresas y los trabajadores en una mínima parte. Es un seguro que permite al trabajador obtener esa indemnización, como dije anteriormente, si llega a acontecer algún problema con la empresa. Y es un seguro que, a diferencia de muchos otros, como el de la UOCRA o como el que está llevando adelante ahora la UIA, que me lo acercaron el otro día, es un seguro que es para retiro de la persona, o sea, la persona que puede cumplir sus años trabajados en una empresa, en 2 o en 3, acumula ese mes por año trabajado y se transforma después en un seguro de retiro, en un monto que puede manejarlo una vez concluidos sus años laborales como desee, y acompañaría a lo que es la jubilación de reparto. O sea, sería un complemento de la jubilación de reparto, sería una mejora para el trabajador. ¿Y qué es el beneficio que tiene la empresa? Fundamentalmente las pymes, la seguridad jurídica de que un trabajador no se transforme en una mala palabra, que no se transforme en algo que uno lo toma con cierto recaudo porque tiene miedo a que cuando a un abogado inescrupuloso se le presente el caso, se arme un juicio laboral y ponga todo el capital de la empresa en juego. Y eso es lo que nosotros venimos proponiendo hace mucho tiempo. Fundamentalmente es lograr que se terminen los juicios laborales de alguna manera. En realidad no es que se terminen todos, sino que se reduzcan por el hecho de la indemnización, y que el trabajador tenga la posibilidad de obtener esa indemnización, esté la empresa funcionando o no. Ese seguro proponemos que lo maneje el ANSES, va a ser un fondo virtuoso que de entrada tiene que representar el 7,7 del salario de cada trabajador, pero después, a medida que el fondo va funcionando, se va reduciendo. Ese monto nosotros expusimos que una parte la pagaría la empresa en el orden del 2%, el 5% tendría que venir de una reducción por parte del Estado, en función de que esta mejora también beneficia la litigiosidad, bajaría la litigiosidad,
y también podríamos ir en esa reducción que hoy estamos buscando, que sea aplicada a este tipo de seguro y nos dé mayor seguridad jurídica a las empresas, y un porcentaje mínimo del 0,7 el trabajador como un seguro que le va a beneficiar a futuro y va a tener este beneficio que hasta ahora no lo contiene. O sea, este tipo de seguro, a diferencia de lo demás, contiene al trabajador y le da un beneficio. Y a la empresa le quita litigiosidad y le da mayor seguridad jurídica, lo que hace que la generación de empleo también va a crecer, creo yo, porque sacaría un montón de problemas de la cabeza de todos nosotros, y eso beneficiaría fundamentalmente también a las arcas del Estado y a los sindicatos, y estaríamos todos mucho más tranquilos. Este es el primer punto que nosotros queremos exponer, la eliminación del artículo 245 para que sea reemplazado por un seguro de desempleo y retiro. Y el segundo punto, que va en conjunto con esto, es transformar el alta temprana como fecha irrefutable de que el trabajador ingresó a la empresa, para que de esta manera se modifique el artículo 9 de la 24013, donde cualquier abogado hoy en día junta 2 testigos y traslada al trabajador que trabajó hace un año, por ahí le dice, bueno, son 3 años, y eso te trae aparejado un montón de problemas jurídicos que después terminan siendo un dinero que solo beneficia a algunos abogados inescrupulosos. Estos son 2 temas, tenemos mucho más, pero yo quise plantear 2 para que podamos discutirlo, podamos tirar otros temas y ir avanzando en esto que llamamos legislación laboral. Así que lo dejo abierto a ustedes para que alguno quisiera hacer alguna exposición o refutar alguno de estos puntos. Adelante. Dani. A ver, cuando comenzamos esta charla dijimos que estaban presentes, que faltaba gente por ahí del trabajo, que coincidimos que todos somos trabajadores, y por otro lado las empresas. Yo creo que hay una tercer pata que está faltando en esta discusión, que son los abogados. En realidad nosotros tenemos un nivel de conflicto con empleados muchas veces que tiene que ver con el conflicto generado y no con el verdadero conflicto que existe entre empresas y trabajadores. Hoy por hoy, lo que está fallando, además de cualquier ley que nosotros vayamos a poner, es la justicia, y es una justicia que, como vos bien planteabas, Alejandro, se basa a veces en datos que tienen que ver, que no son objetivos. Digo, yo le doy un ingreso a un trabajador y ese ingreso después con 2 testigos es refutado, o las horas extras negadas, o el tiempo en que, si por ejemplo un conflicto puede ser presentado 2 años después de que una persona terminó de trabajar, cosa que es rarísimo, porque yo creo que si una persona sale de un trabajo, tiene conflicto. Digo, me parece que cualquier modificación en el convenio laboral no tiene que quitar derechos a los trabajadores. Eso nos tenemos que poner todos de acuerdo, porque está claro que el trabajador es un colaborador, es alguien que está al lado nuestro en la construcción de cualquier pyme. Ahora bien, si el trabajador y el empresario pyme somos los dos, y yo hablo de víctimas porque muchas veces el trabajador es víctima de las promesas de los abogados, si el Estado no se pone de acuerdo, ¿qué es lo que tiene, cómo hacer para regular el tema conflicto entre trabajador y pyme? Ahí estamos en un problema. ¿Por qué? Porque justamente la mayoría de los problemas que tenemos no tienen que ver con temas legales. A ver, coincidamos en algo, que trabajadores en blanco tengan conflicto es raro. Ahora, el trabajador en negro tiene conflicto, es lógico, y para eso está puesta la ley, la justicia. Ahora, la verdad es que a las pymes se le hace muy difícil desvincular a una persona sin tener un conflicto, por más estricto que haya sido en su contrato laboral, y lo digo con conocimiento de causa porque he tenido juicio de las cosas más extrañas. Yo tengo 350 empleados y tengo juicio de las cosas más extrañas, de haberme declarado a alguien que trabajó en limpieza, que era albañil, hasta que era, y hay toda una justicia, y dicho esto por jueces laborales que me ha tocado hablar, dice, bueno, pero si los testigos están bien preparados, usted no tiene ninguna
posibilidad. Si no podemos ponernos de acuerdo con eso, no estamos entendiendo cuál es el tipo de contrato laboral que necesitamos para seguir trabajando. Voy a dejar dos preguntas. Una es, ¿quién financiaría ese seguro de desempleo? Porque hay que tener en cuenta que esos 7,5 puntos que harían falta para constituir el fondo implicaría el devengamiento de las previsiones a partir de ahora, pero no para atrás. Eso es un punto. Y el segundo punto es el tema del alta temprana. Yo coincido en que hay que buscar una manera de evitar los litigios y buscar la forma justamente de que no haya dudas con respecto a la fecha de ingreso. Pero poner, creo yo, el alta temprana como una fecha indubitable, aunque sea por ley, yo creo que aún así es inconstitucional. ¿Por qué? Porque lo que hay es una diferencia, el trabajador tiene menos posibilidades o es más débil que el empleador. Entonces, cualquier juzgado lo que haría es decir que no corresponde, porque es una fecha que la pone el empleador y no el trabajador. Bueno, pero nosotros, te voy a dar respuesta primero a ese punto. Ojo, son preguntas que hago como nosotros lo tenemos en cuenta, lo que vos estás planteando. Por eso, en su momento, solicitábamos, con esa propuesta de que la alta temprana sea el documento irrefutable, que esté avalado por el sindicato y por el Ministerio de Trabajo, o sea, que esté refrendado
por el sindicato y por el Ministerio de Trabajo. Entonces, ahí ya tenés tres patas: el Estado, el sindicato que representa a los trabajadores y el trabajador que está aceptando esa fecha como fecha de ingreso. De que acá está abierto justamente para discusión, porque sabemos perfectamente que hacia atrás es muy difícil ir. Por eso estamos hablando de cambiar estos artículos de estas leyes, justamente para buscar la solución a lo que se plantea. La realidad es que vos necesitas seguridad jurídica para poder tomar un trabajador. Ahora, también sabemos que si una empresa quiebra, el trabajador hoy prácticamente se agarra del mango del pincel. Entonces vos tenés que buscar una solución, para mí, que sea una solución que proteja al trabajador, porque no lo estás desprotegiendo. Le estás dando al trabajador los meses de año que corresponden por ley actual. O sea que vos no le bajás una condición, vos lo que lo ponés, lo encuadrás dentro de lo que la ley dice y sacás la suspicacia que con las multas y demás condiciones que presentan otros artículos de la ley, hace que una indemnización sea impagable, pero que tenga un ente de tal manera de que no se transforme en una inseguridad jurídica como la que tenemos hoy, y que todos reconocemos que tomar una persona que hace falta, que es necesaria, después no la toma nadie porque tiene miedo a lo que venga después. Hay un tema con la aplicación de las multas en los juicios también. Siempre estamos dando vuelta alrededor de la industria del juicio. Nosotros tuvimos una demanda por una persona que trabajó unos 16 años, creo, y denunció que ingresó, si no me equivoco, una semana antes de lo que estaba registrado. Esa supuesta falla en la registración impactaba con un coeficiente, con una multa en la cuenta de su liquidación. La demanda tiene el mismo impacto que si hubiera trabajado los 16 años en negro, ¿no? ¿Se podrá trabajar de alguna manera en lograr que la jurisprudencia fije que esas multas se aplican solo por el periodo de duda o de falta? Bueno, eso es un tema a plantear. Las multas, hay muchas multas que tenemos nosotros planteado para llevar al Congreso para que puedan ser eliminadas del contrato de trabajo, no por el hecho de que beneficie particularmente al trabajador. Beneficia solamente a algunos abogados inescrupulosos, pero fundamentalmente podemos tomar alguna medida, tal vez con esas multas, como se planteó, que en vez de que la cobre, que entre dentro de la liquidación del trabajador, que las cobre el Estado. Y ahí desalentás un poco al abogado para que pueda accionar sobre las multas. Hay varias propuestas. Nosotros, por ejemplo, el artículo 2 de la 25323 indica que por el solo hecho de iniciar un juicio, el abogado tiene derecho a reclamar a través del trabajador un 50% más de indemnización. Así que imagínate esa posición, si no es también para tomar en cuenta. Lo que nosotros planteamos por esta modificación es mejorarle a aquel trabajador que pasa 20 o 30 años en tu empresa y se va con una mano atrás y una adelante. Porque acá el que se beneficia es el único trabajador que te hace un juicio, cuando no existe tal vez ninguna posibilidad de hacerlo, pero lo hacen igual, porque algún abogado le sopló la oreja. Y el trabajador, que es un buen tipo, que llega al fin de su carrera laboral, se va con el seguro, con el beneficio de la jubilación de reparto. ¿Por qué no llevarse también los años trabajados en concepto de ahorro? ¿Y hemos tenido alguna devolución de la parte sindical respecto a estas propuestas? Mirá, las veces que lo planteamos en off, por ejemplo, al secretario general de Supervisores de Energía, a la UON de Quilmes, siempre han sido, siempre la devolución es buena. O sea, no hay una mala predisposición para poder llevar ese tema adelante. El tema es que hay que ver cuando llega al oído de la CGT si está de acuerdo con este tipo de medidas, que no incluiría al Estado, por ejemplo, porque el Estado sería un caso aparte, ¿no? Pero sí a todos los privados y fundamentalmente a las pymes. Estamos acá para discutir todo eso, justamente todo este tema, ¿no? Este tema es un tema, ¿no?
hay muchos otros que tenemos que plantearlo. La discusión del premio a la productividad, ¿por qué no es una suma fija? Entonces uno puede evaluarlo mucho mejor con el trabajador y la empresa en los momentos en que son necesarios, los momentos donde vos tenés una alta productividad y no te animás a darle un sueldo mayor a un trabajador porque la catarata de impuestos que tienen todas las cargas sociales, aparte de los beneficios en salud y jubilación, es monstruosa. Entonces, ¿por qué no darle esa posibilidad para que ese dinero vuelva al mercado en consumo? Que muchas veces, la mayoría hay que hacerlo en negro porque si uno lo hace en blanco no se puede absorber esas cargas. Ese también es un tema de discusión. Hay suma fija en los momentos que se discute la suma fija entre un sindicato y el Estado y no hay para un acontecimiento como esto que puede ser en tiempos determinados, que lo fije la comisión interna de la empresa o los mismos empresarios con los mismos trabajadores. Eso es otra posibilidad que habría que poner, me parece, en discusión también. Bueno, mira, yo estoy totalmente de acuerdo en lo que vos proponés con el Fondo de Desempleo. Ojalá en algún momento esto lo tome la rienda el Ministerio de Trabajo y diga vamos a trabajar sobre este tema porque lo venimos pidiendo. No sé si será preciso lo que vos decís, pero sobre eso es una base como para llegar tranquilamente a un acuerdo que beneficie a todos, tanto al empleado como al empleador, y se termine todos los problemas. Ahora, hoy, en forma inmediata, necesitamos resolver el problema para que podamos producir más, porque este país, la única forma de levantarlo es con mayor producción. Bueno, acá en este país tenemos maquinarias paradas, pero en lugar de producir más y buscar la forma de tomar gente, por ejemplo, yo estoy en la industria maderera y mueblera, que es mano de obra intensiva. Entonces, cada vez que decidimos hacer algo, decimos, no, necesitamos 10 personas, 20 personas. No, nos metemos en un problema, nos quedamos quietos ahí, y eso ocurre no solamente en mi empresa, ocurre en el 99% de las industrias madereras. Entonces, yo creo que en forma inmediata tenemos, en primer lugar, pedir que para las pymes que no existan más esas multas que son abusivas, donde nosotros que tenemos gente con 20, 30 años de antigüedad, representa cuando el alta temprana no la toman en cuenta porque dicen no, que trabajaron 2 meses antes de la alta temprana. 2 días antes de la alta temprana ya corre la multa y eso se transforma en una cifra millonaria. Entonces no podemos correr ese riesgo, eso no beneficia a nadie. Yo estuve reunido con el secretario del sindicato maderero y me dicen, ese problema lo tenemos nosotros en el mismo sindicato, con empleados que tenemos en el sindicato, se autodespiden y después nos hacen juicios inventados, donde nosotros tenemos que demostrar, y es imposible. Y después se llega a un arreglo que si la demanda son de 5 millones, hasta el mismo sindicato llega a un arreglo de pagar un 50%, un 30%. Una cosa de loco lo que está pasando con esto. Entonces yo creo que mientras buscamos algo que va a ser a mediano plazo, si todos nos ponemos de acuerdo, creo que debemos hacer algo, pedir cosas que son inmediatas. Las multas no pueden existir más.